En el laboratorio de transformación humana de Joe Dispenza, algo extraordinario sucedió durante uno de sus seminarios avanzados que desafió todo lo que creíamos saber sobre los límites de la manifestación humana. Una mujer, que llamaremos María para proteger su privacidad, llegó al evento con una situación financiera desesperante. Tenía exactamente 21 días antes de perder su casa. Necesitaba $10,000 que no tenía, y ninguna fuente tradicional de ingresos podía generar esa cantidad en tan poco tiempo. Lo que sucedió durante esos 21 días no solo cambió su vida para siempre, sino que también reveló principios profundos sobre cómo funciona realmente la manifestación a nivel cuántico. Pero antes de compartir cómo María logró lo aparentemente imposible, necesitas entender que su éxito no fue producto de la suerte, de un milagro aleatorio o de alguna habilidad especial que ella poseía y tú no. Lo que María descubrió y aplicó son leyes científicas precisas que gobiernan la relación entre la conciencia y la realidad física. Son principios que Joe Dispenza ha estado investigando durante décadas, combinando neurociencia avanzada, física cuántica y psicología transpersonal para crear un mapa preciso de cómo los seres humanos pueden influir conscientemente en su experiencia material. La historia de María comienza con una comprensión fundamental que la mayoría de las personas nunca alcanzan. La abundancia no es algo que obtienes del mundo exterior, sino algo que irradias desde tu estado interno de ser. Durante años, María había estado operando desde lo que Joe Dispenza llama la mentalidad de la carencia, un patrón neurológico condicionado que ve la escasez como la realidad fundamental del universo. Su cerebro había sido programado para buscar evidencia de limitación, para anticipar problemas financieros, para sentir ansiedad cada vez que pensaba en dinero. Esta programación neurológica no era culpa suya. Había sido instalada durante su infancia a través de miles de observaciones sobre cómo sus padres se relacionaban con el dinero, a través de mensajes culturales sobre la dificultad de generar abundancia, a través de experiencias personales que parecían confirmar que el dinero era escaso y difícil de obtener. Su mente subconsciente, que controla el 95% de sus pensamientos y comportamientos diarios, había aceptado la escasez como una verdad incuestionable. Pero durante el seminario de Joe Dispenza, María aprendió algo que transformó completamente su comprensión de la realidad financiera. Descubrió que el dinero, como todo en el universo físico, es simplemente energía que ha tomado una forma específica. A nivel cuántico, no hay diferencia fundamental entre un billete de $1 y cualquier otra manifestación de energía. La única razón por la cual experimentamos escasez o abundancia es la frecuencia vibratoria que estamos emitiendo a través de nuestros pensamientos, emociones y creencias más profundas. Joe Dispenza le enseñó que su cerebro y su corazón funcionan como transmisores electromagnéticos que constantemente envían señales al campo cuántico que nos rodea. Estas señales, compuestas por los patrones de nuestros pensamientos y la calidad de nuestras emociones, literalmente organizan la energía cuántica para crear las experiencias que vivimos. Si estás transmitiendo la frecuencia de la escasez, el campo cuántico responde organizando circunstancias que confirman esa escasez. Si aprendes a transmitir la frecuencia de la abundancia, el campo responde creando oportunidades, recursos y sincronicidades que apoyan esa abundancia. El primer paso en la transformación de María fue reconocer y desmantelar conscientemente sus patrones mentales limitantes alrededor del dinero. Durante sesiones intensivas de meditación, comenzó a observar los pensamientos automáticos que surgían cada vez que contemplaba su situación financiera. Notó que su mente inmediatamente generaba narrativas de victimización, proyecciones catastróficas sobre el futuro y una sensación de impotencia que la hacía sentir pequeña
e insignificante frente a sus desafíos económicos. En lugar de identificarse con estos patrones mentales, María aprendió a observarlos como programas automáticos que habían sido instalados en su neurología, pero que no representaban su verdadera naturaleza o capacidades. Joe Dispenza le enseñó que cada vez que observas un pensamiento limitante sin reaccionar emocionalmente a él, estás literalmente debilitando las conexiones neuronales que lo sostienen. Con práctica consistente, estos patrones automáticos comienzan a disolverse, creando espacio para nuevas formas de pensar y percibir. Pero el trabajo de María no se limitó a desarmar patrones negativos. El aspecto más crucial de su transformación fue aprender a cultivar conscientemente el estado emocional de la abundancia antes de que tuviera evidencia externa de que su situación estaba mejorando. Joe Dispenza le explicó que la mayoría de las personas esperan hasta que sus circunstancias cambien para comenzar a sentirse diferentes. Esperan hasta que el dinero aparezca para sentir abundancia, hasta que encuentren el trabajo perfecto para sentir seguridad, hasta que vean resultados tangibles para sentir gratitud. Esta aproximación invertida es exactamente la razón por la cual la mayoría de las personas permanecen atrapadas en ciclos repetitivos de las mismas experiencias limitantes. Están tratando de crear nuevas realidades desde viejas emociones, intentando acceder a frecuencias elevadas mientras se mantienen ancladas en los estados emocionales que crearon sus problemas originales. Es como tratar de sintonizar una nueva estación de radio mientras mantienes el dial en la frecuencia anterior. María aprendió que para manifestar abundancia financiera necesitaba convertirse en una coincidencia vibratoria con esa abundancia a nivel emocional. Esto significaba cultivar genuinamente sentimientos de gratitud, seguridad, generosidad y expectativa positiva, incluso cuando su cuenta bancaria mostraba números que contradecían completamente esas emociones. Durante sus meditaciones diarias, practicaba sentir como si los $10,000 ya estuvieran en camino hacia ella, como si el universo ya hubiera organizado todos los elementos necesarios para que se manifestaran. Esta práctica de sentir emociones futuras en el momento presente no es autoengaño o pensamiento fantasioso. Es una aplicación consciente de cómo funciona la neuroplasticidad. Cuando María generaba consistentemente emociones de abundancia durante sus estados meditativos, su cerebro comenzó a crear nuevas redes neuronales asociadas con esas experiencias emocionales elevadas. Su sistema nervioso literalmente se reprogramó para reconocer y buscar oportunidades que estuvieran alineadas con su nueva frecuencia emocional. Joe Dispenza también le enseñó a María sobre la importancia crítica de lo que él llama coherencia cardíaca en el proceso de manifestación. El corazón humano genera un campo electromagnético que es 5,000 veces más poderoso que el del cerebro, y este campo se extiende varios metros alrededor del cuerpo. Cuando el corazón está en un estado de coherencia, cuando late en patrones rítmicos y armoniosos, amplifica significativamente la capacidad de transmitir señales claras al campo cuántico. Durante sus prácticas diarias, María aprendió técnicas específicas de respiración y concentración que inducían coherencia cardíaca. Respiraba de manera lenta y profunda mientras enfocaba su atención en el centro de su corazón, cultivando conscientemente sentimientos de aprecio y gratitud. Cuando su corazón entraba en coherencia, su campo electromagnético se organizaba de tal manera que podía transmitir sus intenciones con mucha mayor claridad y poder. Pero tal vez el aspecto más revolucionario del entrenamiento de María fue aprender a trabajar conscientemente con lo que Joe Dispenza llama el presente eterno. La mayoría de las personas viven constantemente en el pasado o en el futuro. Están recordando experiencias de escasez que ya sucedieron,
o anticipando problemas financieros que podrían ocurrir. Muy raramente están completamente presentes en el aquí y ahora, que es el único momento donde existe el poder creativo real. María descubrió que cuando lograba anclar completamente su conciencia en el momento presente, accedía a un estado donde el tiempo parecía volverse fluido y maleable. En estos estados de presencia profunda, no había pasado de limitación ni futuro de preocupación. Solo existía el ahora infinito, un campo de potencial puro donde todas las posibilidades coexistían simultáneamente. Desde este estado atemporal, podía literalmente escoger cuál de las múltiples realidades potenciales quería experimentar. Durante la segunda semana de su proceso de transformación, María comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su experiencia diaria. Primero, su relación con el dinero empezó a cambiar a nivel emocional. Donde antes sentía ansiedad y contracción cuando pensaba en su situación financiera, ahora experimentaba curiosidad y expectativa. Su sistema nervioso había comenzado a asociar los pensamientos sobre dinero con emociones elevadas en lugar de con estrés y miedo. Segundo, comenzó a notar oportunidades que antes había pasado por alto. Conversaciones casuales revelaban posibilidades de ingresos que anteriormente no había considerado. Su atención se había vuelto naturalmente sintonizada hacia recursos y conexiones que podrían apoyar su abundancia financiera. Su cerebro, ahora programado para buscar evidencia de abundancia en lugar de escasez, comenzó a filtrar la realidad de manera completamente diferente. Joe Dispenza explica este fenómeno a través de lo que los neurocientíficos llaman el sistema de activación reticular. Esta parte del cerebro actúa como un filtro que determina qué información del entorno alcanza tu conciencia consciente. Cuando María cambió sus patrones mentales y emocionales dominantes, su sistema de activación reticular se reconfiguró para buscar y destacar información que estuviera alineada con sus nuevas expectativas de abundancia. Durante la tercera semana, los cambios en la realidad externa de María se aceleraron dramáticamente. Una serie de coincidencias aparentemente milagrosas comenzaron a alinearse. Un proyecto freelance que había aplicado meses atrás y había olvidado completamente recibió aprobación súbita. Una disputa de seguros que había estado pendiente durante años se resolvió inesperadamente a su favor. Un antiguo cliente decidió reanudar un contrato que había estado suspendido. Pero lo más extraordinario fue lo que sucedió el día 18 de su proceso. María recibió una llamada telefónica completamente inesperada de un primo lejano que había estado tratando de contactarla durante meses. Resultó que había heredado una propiedad que quería vender rápidamente y recordó que María tenía experiencia en bienes raíces. Le ofreció una comisión significativa por ayudarle a encontrar un comprador, trabajo que ella completó en 3 días. Cuando María calculó todos los ingresos que habían aparecido durante los 21 días, el total era exactamente $10,200. No había planeado esta cantidad específica. No había manipulado las circunstancias para crear este resultado exacto. Había confiado en el proceso de alineación vibratoria que Joe Dispenza le había enseñado, y el universo había respondido organizando eventos y oportunidades de maneras que su mente racional nunca podría haber anticipado o controlado. Pero la historia de María revela principios que van mucho más allá de la manifestación de dinero. Lo que realmente sucedió durante esos 21 días fue una transformación completa de su identidad y su relación con la realidad misma. Dejó de verse a sí misma como una víctima de circunstancias externas y se convirtió en una creadora consciente de su experiencia. Descubrió que tenía la capacidad de influir directamente en el campo cuántico que organiza la realidad física.
Joe Dispenza enseña que este tipo de manifestación acelerada es posible para cualquier persona que esté dispuesta a hacer el trabajo interno necesario para cambiar fundamentalmente su estado de ser. No es cuestión de tener habilidades especiales o estar bendecida por fuerzas externas. Es cuestión de entender y aplicar conscientemente las leyes que gobiernan la relación entre la conciencia y la materia. El primer principio fundamental que María aplicó es lo que Joe Dispenza llama coherencia entre pensamiento y emoción. La mayoría de las personas piensan una cosa, pero sienten otra. Pueden visualizar abundancia mientras sienten escasez, afirmar prosperidad mientras experimentan ansiedad. Esta incoherencia interna envía señales mixtas al campo cuántico, creando resultados inconsistentes y confusos. María aprendió a alinear perfectamente sus pensamientos con sus emociones, creando lo que Joe Dispenza describe como un estado de ser unificado. Cuando pensaba en abundancia, también sentía abundancia. Cuando visualizaba sus metas financieras, lo hacía desde un estado emocional que era congruente con la realización de esas metas. Esta coherencia interna creó una señal clara y poderosa que el campo cuántico pudo organizar eficientemente. El segundo principio fue la práctica de lo que Joe Dispenza llama vivir desde el final. En lugar de visualizar el proceso de cómo los $10,000 podrían manifestarse, María se enfocó en el sentimiento de ya haberlos recibido. Se imaginaba pagando sus cuentas, sintiendo la seguridad financiera, experimentando la gratitud por la abundancia que había llegado a su vida. Al vivir emocionalmente desde el final deseado, creó una atracción magnética hacia esa realidad. El tercer principio fue el cultivo de lo que Joe Dispenza describe como emociones elevadas. En lugar de esperar hasta que su situación externa mejorara para sentirse bien, María hizo el compromiso consciente de generar emociones como gratitud, alegría, inspiración y amor independientemente de sus circunstancias presentes. Estas emociones elevadas no solo mejoraron su calidad de vida durante el proceso, sino que también transmitieron frecuencias que atrajeron experiencias armoniosas hacia su realidad. La experiencia de María también ilustra la importancia de lo que Joe Dispenza llama rendirse al resultado. Aunque tenía una meta clara de manifestar $10,000, no se aferró rígidamente a cómo tenía que suceder. No trató de controlar las circunstancias específicas o manipular eventos particulares. En lugar de eso, mantuvo su intención clara mientras permanecía abierta a que el universo organizara la manifestación de maneras que podrían estar más allá de su comprensión limitada. Esta actitud de rendición no significa pasividad. María tomó acciones inspiradas cuando se sintió guiada a hacerlo, pero estas acciones fluyeron naturalmente desde su estado de ser elevado en lugar de desde ansiedad o desesperación. La diferencia es crucial. Cuando actúas desde miedo o urgencia, tiendes a crear más de las mismas circunstancias limitantes. Cuando actúas desde inspiración y alineación, tus acciones se vuelven extensiones de tu intención creativa. Joe Dispenza también enfatiza que la manifestación de María no violó ninguna ley física o económica. Los $10,000 no aparecieron de la nada. Llegaron a través de canales completamente legítimos y naturales. Lo que cambió fue su capacidad de alinearse vibracionalmente con oportunidades que siempre habían existido, pero que anteriormente no había podido percibir o aprovechar debido a sus patrones limitantes de pensamiento y emoción. Este es un punto crucial que muchas personas malentienden sobre la manifestación consciente. No estás creando algo de la nada o violando las leyes de la realidad física. Estás aprendiendo a sintonizarte conscientemente con las frecuencias que corresponden a las experiencias que deseas, permitiendo que esas experiencias se manifiesten a través de canales naturales que ya existen en el tejido de la realidad.
La transformación de María también revela la importancia de mantener fe en el proceso, incluso cuando la evidencia externa sugiere lo contrario. Durante los primeros días de su práctica, su situación financiera no mostró mejoría visible. Su mente racional constantemente le recordaba la urgencia de su situación y la aparente imposibilidad de manifestar tal cantidad en tan poco tiempo. Sin embargo, había aprendido a distinguir entre la voz de su mente condicionada y la sabiduría más profunda de su corazón. Joe Dispenza enseña que uno de los desafíos más grandes en la manifestación consciente es navegar lo que él llama el río de cambio. Este es el periodo entre el momento cuando plantas una nueva intención y el momento cuando ves evidencia física de su manifestación. Durante este tiempo, tu mente y tu cuerpo van a resistir el cambio, tratando de convencerte de que regreses a los patrones familiares que han definido tu realidad hasta ahora. María experimentó esta resistencia intensamente durante la primera semana. Su mente generaba constantemente pensamientos de duda y preocupación. Su cuerpo se sentía ansioso e inquieto cuando no veía resultados inmediatos, pero había aprendido que estas reacciones eran normales y temporales, signos de que su sistema nervioso se estaba reorganizando hacia un nuevo nivel de funcionamiento. La clave fue desarrollar lo que Joe Dispenza llama certeza más allá de la razón. Esta es una forma de conocimiento que trasciende la lógica y la evidencia sensorial. Es la capacidad de saber algo a un nivel tan profundo que las apariencias externas no pueden sacudirlo. María cultivó esta certeza a través de su práctica diaria de meditación, conectándose repetidamente con el sentimiento de que su manifestación ya estaba completa a nivel cuántico. Otro aspecto crucial del éxito de María fue su práctica de lo que Joe Dispenza llama bendecir en lugar de maldecir. En lugar de enfocarse en lo que no tenía o en lo difícil que era su situación, conscientemente dirigía su atención hacia todo lo que funcionaba bien en su vida. Bendeció su salud, sus relaciones, las oportunidades que tenía, incluso las lecciones que estaba aprendiendo a través de sus desafíos financieros. Esta práctica de bendición no es simplemente pensamiento positivo superficial. Cuando bendices conscientemente aspectos de tu experiencia, estás literalmente enviando energía de apreciación hacia esas áreas, fortaleciendo su presencia en tu realidad. Cuando te quejas o te enfocas en problemas, estás alimentando esos patrones con tu atención, haciendo que se expandan y se fortalezcan. La experiencia de María también demuestra el poder de la práctica consistente. Durante los 21 días, mantuvo una rutina diaria rigurosa de meditación, visualización y cultivo de emociones elevadas. No saltó días cuando no sentía ganas de practicar. No permitió que las circunstancias externas dictaran su compromiso interno. Esta consistencia fue crucial para crear el momentum necesario para que su transformación alcanzara un punto de inflexión. Joe Dispenza frecuentemente dice que la redundancia es la madre del aprendizaje. Cada vez que María repetía sus prácticas de visualización y cultivo emocional, estaba fortaleciendo las redes neuronales asociadas con abundancia y debilitando las conexiones que sostenían sus patrones de escasez. Con cada repetición, se volvía más fácil acceder a estados de abundancia y más difícil caer en viejos patrones limitantes. Pero tal vez el aspecto más transformador de la experiencia de María fue el reconocimiento de que ella misma había creado tanto su realidad de escasez anterior como su nueva realidad de abundancia. No había fuerzas externas responsables por su situación financiera, ni positiva ni negativamente. Había estado participando inconscientemente en la creación de su experiencia a través de sus patrones habituales de pensamiento y emoción. Esta realización fue tanto empoderadora como humillante. Empoderadora
porque significaba que tenía control real sobre su experiencia de vida. Humillante porque significaba aceptar responsabilidad por haber estado participando en la creación de limitaciones que había culpado a circunstancias externas. Pero esta aceptación de responsabilidad completa fue exactamente lo que le dio el poder para crear cambios reales y duraderos. Joe Dispenza enseña que esta toma de responsabilidad total es un punto de inflexión crucial en cualquier proceso de transformación consciente. Mientras creas que tu experiencia está siendo determinada por fuerzas fuera de tu control, mantienes una posición de victimización que es fundamentalmente incompatible con la creación consciente. Solo cuando reconoces que has estado participando en la creación de tu realidad, puedes comenzar a cambiar conscientemente esa participación. La manifestación de los $10,000 de María no fue el final de su transformación, sino el comienzo. Una vez que probó a sí misma que podía influir conscientemente en su realidad material, comenzó a aplicar los mismos principios a otras áreas de su vida. Su salud mejoró, sus relaciones se profundizaron, su propósito profesional se clarificó. Había descubierto que los principios de la creación consciente son universales y pueden aplicarse a cualquier aspecto de la experiencia humana. Hoy, varios años después de su experiencia inicial, María continúa aplicando y refinando lo que aprendió durante esos 21 días transformadores. Su relación con el dinero permanece fundamentalmente diferente. Ya no experimenta ansiedad financiera, no porque siempre tenga abundancia material, sino porque sabe cómo crearla cuando la necesita. Ha desarrollado una confianza profunda en su capacidad de navegar cualquier desafío, a través de los principios de alineación vibratoria que Joe Dispenza le enseñó. Más importante aún, María se ha convertido en lo que Joe Dispenza llama una estudiante de la vida. Ve cada experiencia como una oportunidad de aplicar y profundizar su comprensión de cómo la conciencia interactúa con la realidad. Ha desarrollado la capacidad de observar sus propios patrones mentales y emocionales con claridad, ajustando conscientemente su vibración cuando nota que se está desalineando de sus intenciones. La historia de María ilustra que la manifestación consciente no es un truco o una técnica que aplicas ocasionalmente cuando necesitas algo específico. Es un modo completamente diferente de vivir, una forma de ser en el mundo que reconoce tu papel como participante consciente en la creación de tu realidad. Es una invitación a asumir tu poder creativo más pleno y usarlo en servicio de tu evolución más elevada. Los principios que permitieron a María manifestar $10,000 en 21 días están disponibles para cualquier persona que esté dispuesta a hacer el trabajo interno necesario para transformar su estado de ser. No es cuestión de circunstancias externas, antecedentes educativos o ventajas materiales. Es cuestión de entender cómo funciona la conciencia y aplicar ese entendimiento con consistencia y dedicación. Joe Dispenza continúa documentando casos como el de María, porque demuestran que los seres humanos poseen capacidades extraordinarias que apenas estamos comenzando a explorar científicamente. Cuando combinamos la sabiduría antigua sobre la naturaleza de la conciencia con el entendimiento moderno de la neuroplasticidad y la física cuántica, accedemos a posibilidades de transformación que anteriormente parecían imposibles. Si la historia de María ha despertado algo dentro de ti, si sientes el reconocimiento de que tienes capacidades creativas que aún no has explorado completamente, te invito a comenzar tu propio experimento consciente con la manifestación. Empieza con algo pequeño, pero significativo para ti. Aplica los principios de coherencia entre pensamiento y emoción. Cultiva emociones elevadas independientemente de tus circunstancias presentes y mantén fe en el proceso incluso cuando la evidencia externa sugiera lo contrario. Recuerda que no estás tratando de forzar
que algo suceda a través de voluntad o esfuerzo. Estás aprendiendo a alinearte vibracionalmente con experiencias que ya existen como potenciales en el campo cuántico. Estás desarrollando la habilidad de sintonizarte conscientemente con las frecuencias que corresponden a la vida que realmente deseas vivir. Y si sientes que esta información ha cambiado tu comprensión de lo que es posible para tu propia vida, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué vas a manifestar usando estos principios? ¿Cómo vas a aplicar la sabiduría de María en tu propia transformación? Tu historia podría ser exactamente la inspiración que alguien más necesita para comenzar su propio viaje de creación consciente. Para continuar explorando estos principios revolucionarios de transformación humana, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Hay mucho más que descubrir sobre tu potencial creativo ilimitado, y cada video te acerca más a la realización completa de quien realmente eres, más allá de todas las limitaciones que has creído sobre ti misma.